Shalom, buenas noches. Estamos en otro estudio que el Padre permite también compartirles. Recién estuvimos hablando de la unción, de la gloria, de la Shekinah de Yahweh. Y ahora quiero hablarles sobre falsos profetas, falsos pastores y la apostasía. Vamos a ver varios versículos en las Escrituras donde Yahweh habla a través del profeta Miqueas, profeta Ezequiel, aproximadamente entre 500 y 600 años antes del Mesías, y vemos cómo esas palabras proféticas que Yahweh exhortaba a su pueblo, hoy es una realidad. Hoy el pueblo de Yahweh está siendo engañado, mucho pueblo de Yahweh está siendo manipulado, usado, explotado. Y vemos que Yahweh está mandando a su pueblo mensajes de exhortación, mensajes de que vuelvan a hacer las cosas desde el principio correctamente. Y exhorta a los pastores, exhorta a muchos predicadores que están predicando otro evangelio. Y el Padre quiere restaurar a su pueblo. ¿Por qué? Porque el Mesías Yahoshua va a venir a buscar a un pueblo Kadosh, va a venir a buscar a una novia santa, y hoy el pueblo está contaminado, hoy el pueblo está confundido, hoy el pueblo está engañado en su mayoría. Entonces, cuando hablamos de lo que es apostasía, y lo que hablamos de falsos profetas, falsos maestros o falsos pastores, vemos que esto no es de ahora. Esto viene ya de muchos siglos atrás. Ya en el siglo I habían falsos predicadores. Aún habían anticristos, o sea, personas que se hacían pasar por un Mesías. Entonces, Pedro, por ejemplo, Pablo, hablaban de estos falsos profetas, falsos pastores. Y vamos a ir a la Escritura en Jeremías, capítulo 23, versículo 30, donde Yahweh dice: yo estoy contra los profetas que se roban mis palabras el uno con el otro. Miren lo que decía Yahweh por medio del profeta Jeremías. Dice: yo estoy en contra de los profetas. ¿Qué profetas? Los falsos profetas. Y yo hice un estudio hace un mes atrás acerca de los 5 ministerios, y yo enseñaba bajo la palabra de Yahweh, la guía de la Escritura, de que el ministerio apostólico profético fue en el siglo I. Ya terminó lo que es hoy el ministerio profético o profeta, o lo que es el ministerio apostólico, sino que hoy está vigente el evangelista, el pastor y el maestro. Entonces, cuando acá habla de estos profetas, está hablando de estos falsos profetas. Dice que se roban mis palabras el uno con el otro. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Hay muchos que se dicen de ser profetas, predicadores, que sacan mensajes de otros predicadores, de otros pastores, y arman mensajes diciendo: el Señor dice tal cosa, o Dios me dijo tal otra. Y en realidad sacan mensajes de diferentes lugares y los arman y los dan en el nombre de Yahweh. Y esto delante de Yahweh está mal. Esto delante de Yahweh trae juicio, trae condenación. Entonces, vemos otro ejemplo en el profeta Miqueas. Miqueas capítulo 3, versículo 5, donde sí dice Yahweh: hacen errar a mi pueblo. Aquellos que los apoyan, a los profetas, profetizan paz. Pero aquellos que no apoyan a los profetas le hacen la guerra. Escuchen lo que hacían los profetas. Los que apoyaban a los que predicaban, a los profetas, en el tiempo de Miqueas, le profetizaban paz, le profetizaban bendición. Pero los que estaban en contra de estos falsos profetas le profetizaban guerra, destrucción. Hoy en día no pasa exactamente lo mismo. Hoy en día vos te levantás delante de un pastor de una iglesia y decís: mire, pastor, lo que usted está predicando no es bíblico.
¿Qué te dicen? Ah, usted es un rebelde, usted está en pecado, usted cómo va a faltar el respeto, yo soy el pastor. Ahora, si usted dice, sí, ¿cuánto nos vamos al infierno? Amén, pastor, amén. Ahí te declaran bendición, prosperidad y abundancia. Y exactamente pasa lo mismo hoy en día de lo que pasaba en el profeta Jeremías, Miqueas y Ezequiel. Entonces, hoy en día pasa exactamente lo mismo. Zacarías, capítulo 13, versículo 3, dice, si alguno profetiza y no habla en mi nombre, serán destruidos. O sea, que el que profetiza, no viniendo del Padre, sino de otro espíritu engañador, serán destruidos. Entonces, vemos en Lamentaciones, capítulo 2, versículo 14, dice, los profetas tuvieron visiones falsas y fueron a engañar el pueblo de Yahweh. Guarda con esos que sueñan. Si bien Yahweh habla en sueño, es un lenguaje del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, pero no todos los sueños son de Yahweh. Necesitamos tener al Espíritu Santo que nos dé entendimiento y luz y revelación para entender qué viene de Yahweh y qué no. Ezequiel capítulo 13, vemos varios ejemplos. Versículo 2, dice el profeta Ezequiel, Yahweh contra los profetas de Israel, ellos profetizaron en su propia inspiración. Así dice Yahweh, hay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Entonces, habían profetas que profetizaban en su propia inspiración. Hoy pasa exactamente lo mismo. Muchos dicen que Yahweh les dio palabra, que tienen palabra profética, que este año 2019 va a ser esto, que este mes va a ser lo otro, que a partir de ahora los cielos se abren para tal cosa. Y en realidad, toda palabra que venga de Yahweh viene de acá. De acá viene. No viene del Ruach de Yahweh. ¿Y cómo es esto? Si viene del Ruach, primero viene de acá. Porque el Ruach HaKodesh va a apoyar la palabra de Yahweh. Porque hay muchas profecías, hay muchas palabras proféticas hoy en día, que así dice el Señor, así dice Dios, así dice el Dios de Israel, o así dice el Elohim, pero no está acá. Y no hay otra palabra profética que está escrita. Yahweh nunca va a poder dar una palabra profética que no esté en la escritura, porque la palabra de Yahweh ya fue predicada, ya fue escrita, ya fue anunciada. Ahora, toda palabra que venga de Yahweh tiene que tener una base bíblica. Si no, no es de Yahweh, es un espíritu engañador. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Colosenses 2:8, Pablo dice, cuidado con filosofías huecas, tradiciones humanas que no vienen de Cristo. Cuidado, dice Pablo. Ya el siglo I, cuidado. Hoy te predican psicología en las iglesias y no te predican palabra de Yahweh, no te predican convicción de pecado. Hoy te predican sanidad interior y no te predican convicción de pecado, no te predican santidad. Hoy te predican abundancia y prosperidad, pero no te predican que tenés que dejar de pecar, tenés que dejar de andar en malos caminos. Entonces, segunda de Pedro 2:1, Pedro dice, en el pueblo de Yahweh hay falsos creyentes, falsos maestros, hay herejías destructoras. ¿Y qué es una herejía? Herejía es una verdad distorsionada. Es una parte que es verdad, pero otra parte que es mentira. Y hoy en día dentro del pueblo de Yahweh, hoy te predican herejías.
Muchos predican herejías. Por eso, amado hermana, amado hermano, amigo, amiga, escudriña la Escritura, lee, pide a Yahweh revelación, que el Espíritu Santo te dé luz y entendimiento, para que cuando estés en una congregación, en el pueblo de Yahweh, a través de un pastor, un predicador, vos sepas que lo que está predicando está en la Escritura. Y siempre estudiar la Biblia con un contexto hebreo, porque ahí vas a encontrar la riqueza de la Escritura. Entonces, así no vas a ser engañado. Porque si vos no escudriñás, el otro va a venir, cualquiera, te va a decir, porque Dios dice esto, y si no está en la palabra, vos vas a decir sí, amén. Y ahí empiezan las falsas doctrinas. Ahí empiezan los errores doctrinales. Entonces, hoy en día en la iglesia, en su mayoría, están predicando un evangelio diferente. Y algunos de los predicadores dicen, no existe la iglesia perfecta. Y en realidad no somos perfectos, pero Yahoshua, el Mesías, por medio de su Espíritu, Él nos hace perfectos, porque Él nos lleva al Espíritu Santo, nos lleva a la plenitud del Mesías. Y eso, cuando dicen que la iglesia no es perfecta, eso lo que están queriendo decir es que si pecamos está todo bien, total Dios nos perdona. Y esto no es así. Sujetarse al pastor, sí o sí, es otra cosa que también nos enseña. No, lo que dice el pastor, palabra de Dios. Y no todos los pastores lo que dicen está en la Biblia. Entonces, muchos pastores que dicen de hablar de parte de Dios son falsos. ¿Por qué? Porque predican un evangelio diferente. Pero ¿quién se da cuenta de esto? Aquel que está maduro, aquel que tiene el espíritu de Yahweh, aquel que escudriña, que tiene intimidad con Yahweh y puede darse cuenta dónde está el error. Entonces muchos que te dicen, ay, pero ¿cómo vas a decirle esto al pastor? Le vas a faltar el respeto, no podés juzgar. Otra cosa que te dicen, no juzgar, no podés juzgar. Sí, hay que juzgar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que discernir y juzgar aún los espíritus. ¿Por qué? Porque no todos los espíritus que se mueven en la iglesia son de Yahweh. Por ahí hay un solo espíritu, que es el espíritu de santidad. Y otra cosa que también hablan es que donde vos te plantaste o conociste a Dios, tenés que dar crecimiento. Y eso es totalmente errado. ¿Por qué? Porque el pastor que te hizo entrar o permitió que entres en la congregación la primera vez, va a querer que des fruto. Pero las almas no son de los pastores. Los pastores no son dueños de las almas. Los predicadores no son dueños de las almas. Muchos de los hermanos están aprendiendo la palabra a través de este servidor. Y yo no soy dueño de ustedes. Sus vidas, sus almas son de Yahweh. Todos los que son parte de las iglesias son de Yahweh las almas, no de los pastores, no de los ministerios, no de las denominaciones, no del líder, no del padre espiritual o la madre espiritual. Entonces, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que es tiempo que el pueblo de Yahweh madure, que los hijos de Yahweh maduren, que dependamos del Padre y de su Espíritu y de su Torá y de su palabra y no de un ser humano, no de lo que me diga el pastor, lo que me diga el líder, lo que me diga el domingo en la reunión. Y no estoy diciendo que no es bueno congregar, claro que sí, reunirse con los hermanos, escuchar la palabra, pero nuestra prioridad tiene que tener una intimidad con el Padre, una intimidad con su Espíritu y una intimidad con la palabra. Deuteronomio 18:20 dice, el profeta que hable en mi nombre, que yo no lo haya dicho, o que hable con otro nombre de un falso Dios, morirá. Miren lo que decía Yahweh. Yahweh va a juzgar a muchos pastores. Hoy en día hay muchos falsos pastores que se dicen ser pastores, que están delante de una congregación por interés propio, para llenarse de dinero, su bolsillo de dinero, para tener una comodidad económica, para buscar un beneficio propio,
pero no aman las almas, no aman el pueblo de Yahweh, no aman la santidad, viven en pecado, adulteran, engañan, mienten, roban. Luego hay otros pastores que quieren agradar a Yahweh, que aman las almas, pero están errados, porque están predicando otro evangelio, porque no pueden ver la verdad. Y esos pastores, esos hermanos, necesitan ser restaurados por Yahweh. Entonces, hay varias situaciones dentro del pueblo de Yahweh. Y el que paga los patos acá, hablando en criollo, son las almas. Pero las almas, el pueblo de Yahweh, no se prepara, no busca, no escudriña. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Qué dice Oseas? Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Si no conocemos la verdad, nunca vamos a ser libres. Y si vos realmente querés conocer la verdad, busca al Padre y el Padre te va a mostrar la verdad, como lo hizo conmigo. ¿Y cuál es la verdad? Salir de toda religión. ¿Cuál es la verdad? Salir de todo engaño. Ser libre de este sistema. Ser libre de la religión. Ser libre de las doctrinas humanas. Ser libre de las tradiciones humanas. Entonces, vamos a ir 1 Timoteo 4:1. Timoteo dice: en los últimos tiempos apostatarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, cuando hablamos de apostasía, la palabra apostasía está dos palabras unidas, compuestas. Apo significa fuera y asía significa colocarse, o sea, ponerse afuera, colocarse fuera. ¿Qué significa esto? Que apostasía es abandonar o salir afuera o colocarse afuera de la sana doctrina, de la doctrina correcta. Entre otras palabras, ¿qué es apostasía? Salir de la verdad y entrar en el engaño. Entrar en el engaño. Por eso quiero ir al libro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 34, donde vamos a ver ahí cómo Yahweh le habla al profeta Ezequiel y da un mensaje profético al pueblo de Israel. Y esto fue en el año 595 antes del Mesías. Y vamos a ver un paralelo, que esta palabra es una palabra para el pueblo de Yahweh en el mundo entero hoy en día, que el pueblo de Yahweh necesita escuchar. Acá él habla, el profeta de parte de Yahweh, habla de ovejas y de pastores. Las ovejas representan las almas de Yahweh y los pastores representan los pastores, los predicadores hoy en día, o estos falsos profetas. Entonces, dice Yahweh: ¡ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! Y algunos podrán decir: pero habla de Israel. Pero ¿quién es el Israel? Judá y Efraín. ¿Quién es Efraín? Millones de personas que hoy están en las denominaciones cristianas, que son religión, que necesitan salir de ahí y tener una verdadera identidad de ser Efraín. Y quiero aclarar esto, porque para ser parte del pueblo de Yahweh, para ser parte de la novia del Mesías, necesitamos ser parte de Israel. Ese Israel espiritual que Yahweh determinó por medio del Mesías. Entonces, dice: ¡ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! Ese ay es de dolor, es de juicio. ¡Ay! Apocalipsis dice: vino el primer ay, vino el segundo ay y vino el tercer ay. Es juicio, es dolor. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿Qué significa apacentar? Y escuchen lo que significa. Apacentar es dar pasto a las ovejas, alimentar a las ovejas. Dice que estos pastores se alimentan a sí mismos y dejan morir de hambre las ovejas. A sí mismos. ¿Qué significa esto? Egoístas. Y dice Yahweh: ¿acaso no deben los pastores apacentar, dar alimento, pastos frescos a las ovejas?
Ustedes se comen a las mejores de ellas. ¿De quién? De las ovejas. Y se visten con la lana. Miren lo que dice Yahweh. Ustedes se comen. ¿Qué significa esto? Que sacan provecho de las mejores ovejas, de los mejores hermanos. ¿Quiénes son los mejores hermanos dentro de la iglesia para los pastores falsos? Los que tienen dinero. Esos son las ovejas engordadas. Las que los pastores dicen, vengan para acá, que van a estar al lado mío. Ustedes que se comen a las mejores. ¿Qué significa esto? Que hacen división. Este no tiene dinero, para un costado. Este tiene, bueno, vos primera fila, te sentás acá. De ellas se visten con la lana. ¿Qué significa vestirse? Tener casa, auto, ropa, comodidades. Muchos pastores que llevan adelante la congregación, el pueblo de Yahweh, viven de las ovejas. Viven de las ovejas. Y se juntan y atraen a esas ovejas engordadas, que viven bien, que tienen provisión, que pueden aportar mucho a la iglesia. Y les sacan la lana. Y muchas veces yo he escuchado predicadores que dicen, dejen de sacarle la lana a las ovejas, dejen de sacarle dinero. Y la lana puede representar dinero, claro que sí. Y dice Yahweh, matan a la oveja engordada y no apacientan el rebaño. ¿Qué significa matar? Las destruyen. Y pasa con los hermanos que tienen llamado ministerial. Te ponen a 2, 3, 4 ministerios. Este tiene llamado, este tiene talento. Vení acá, vení allá, hacé esto, hacé lo otro. La terminan destruyendo. Esas personas terminan estresadas y lo primero que pasa es se apartan de la comunión con el Padre, dejan de orar, empiezan a darle lugar a la carne, caen en pecado y terminan revolcándose en el pecado y alejándose del pueblo de Yahweh. Eso significa destruir a la oveja engordada. Versículo 4. No fortalecen los pastores a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas. Esa es la tarea del pastor. No fortalecen. ¿Qué significa fortalecer? Amar, cuidar, alimentar a estas ovejas débiles. ¿Débiles de qué? Espiritualmente. Que recién están caminando con Yahweh, que son bebés espirituales. Ni curan. ¿De qué manera? Con amor, con palabra. Ni curan a las enfermas que necesitan sanidad, restauración, liberación. Solamente se juntan con los que pueden darle algo, ofrecerle algo, pero aquellas que están débiles y enfermas la dejan a un costado. ¿Por qué Yahweh está sacando a su pueblo de la religión? ¿Por qué Yahweh está sacando de las iglesias a muchas personas y le está mostrando la verdad? Porque hoy las iglesias están mal paradas delante de Yahweh. Hoy hay muchos pastores que están haciendo mal las cosas y les va a caer el juicio de Yahweh sobre sus cabezas. Pero si se arrepienten, el Mesías es fiel y justo para perdonar todos sus pecados y hacer correctamente bien las cosas. Si no tenemos amor a las almas, no hagamos nada, hermano. Si yo cada día le pido al Padre amor para enseñar y para predicar, pues si no lo tengo, no me dedico más a nada de servirle al Padre. ¿Por qué? Porque el amor es el motor para que el pueblo de Yahweh pueda ser bendecido, pueda funcionar. Porque si hay amor, ahí es donde está Yahweh. Entonces Yahweh sigue diciendo, no han vendado la perniquebrada, ni han hecho volver a la descarriada, dice Yahweh. ¿Quién es la perniquebrada? La que tiene las piernas quebradas, la que no puede caminar. Esas personas que dentro de la congregación pasaron un momento difícil, una muerte de un ser querido, una muerte de un hijo, y que no pueden levantarse, no pueden salir adelante. ¿Dónde están esos pastores para ayudar a esas perniquebradas? Y no han hecho volver a la descarriada, a las apartadas. Y son esos casos que uno encuentra hermanos y te dicen,
No, mi pastor, dejé de congregar, nunca más me llamó, nunca más me visitó. Más allá de la tarea de un pastor que es estresado, ¿no? El pastor, porque siempre anda por todos lados. El pastor verdadero, ¿no? Porque hay pastores que no lo hacen. Pero muchos dicen, y no vino más, yo quería tratar de hablar. Bueno, esas descarriadas, ¿dónde están? ¿Qué pasa con esos pastores? ¿Y qué es lo que están enfocándose? Porque el pastor, el que tiene un llamado pastoral, tiene que visitar a esas 100 que se descarrió, que se fue. Y las 99 están en la congregación, pero tenés que ir a buscar esas 100. Ese es el amor hacia esas almas. Más bien, las han dominado, dice Yahweh, con dureza y con violencia. O sea, en vez de ayudar a la perniquebrada, de ayudar a la enferma, de visitar a la descarriada, no, las dominan. Escuchen, las dominan. Hoy, pastores dominan a millones de personas en el mundo. Y vos hablás con los creyentes y te dice, ¿y qué aprendiste esta semana? ¿Qué es lo que Yahweh te habló? Y hablé, no, el pastor habló del perdón, habló de la historia de David y Goliat, tremendo mensaje, porque el pastor dijo esto, porque el pastor dijo lo otro. Y yo digo, y el pastor, pero ¿y la palabra de Yahweh qué dijo? ¿Qué te dijo Yahweh? No el pastor, ¿qué te dijo Yahweh? Acá no importa lo que te diga Eric. Acá importa lo que te diga Yahweh, a través de lo que Eric está diciendo. Más bien han dominado, no enseñado. Vos tenés que enseñar a las almas, no dominarlas, no manejarlas. No se trata de manejar a los hermanos. Se trata de enseñarle, de aconsejarle. Y cada uno decidirá qué hacer. Con dureza y con violencia. Ahora yo me pregunto, ¿el Espíritu Santo obra así con el pueblo de Yahweh? ¿Actúa con dureza y con violencia? No, actúa con amor, con misericordia. Entonces esos falsos pastores que tratan, que dominan con dureza, con violencia, es la carne, es la que está guiando a ese pueblo. Es el hombre y no el Espíritu de Yahweh. Versículo 5. Ellas se han dispersado por falta de pastores. ¿Qué pastores? Pastores verdaderos. Y están expuestas a ser devoradas por las fieras del campo. ¿Quiénes son esas fieras? Los demonios. Mismo Satanás. Mis ovejas han sido descarriadas en todos los montes. Mis ovejas fueron dispersadas por toda la tierra. No ha habido quien se ocupe de ellas, ni quien las busque. ¿No está pasando hoy en día lo mismo? ¿Cuánta gente ha dejado de congregar? ¿Cuánta gente ha dejado de las iglesias? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están mal. ¿Y qué hace el padre con sus hijos? Los saca de las iglesias, los saca de las denominaciones, los saca de las religiones y los lleva a un desierto y les muestra la verdad de todas las cosas. Y lo hizo conmigo. 15 años predicando el Evangelio, 15 años predicando, enseñando, institutos bíblicos, haciendo campañas, visitando iglesias, hasta que el Padre me mostró muchas verdades que yo no conocía. Y acá me ven haciendo lo que el Padre me manda. Entonces, viene un tiempo donde Yahweh va a restaurar a su pueblo. Y la restauración viene por muchas formas, que hoy se le habla como raíces hebreas. Pero la restauración es de Israel. Es Israel que Yahweh escogió por medio de las 12 tribus. Entonces, cuando hablamos de que Yahweh exhorta a su pueblo, lo mismo que le dijo a su pueblo por medio de Ezequiel, hoy está pasando lo mismo. Dice Yahweh, mis ovejas fueron robadas y devoradas porque no tienen pastor. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas. Hoy en día pasa lo mismo. La mayoría de los pastores, lo que menos se ocupan es de las almas.
Hay pastores que aman las almas. Yo conozco hermanos y sé que hay un remanente que realmente hacen la tarea. Que realmente hay hermanos que aman la verdad y quieren agradar al Padre. Pero hoy son muy pocos. Entonces, sigue diciendo Yahweh: yo demandaré mis ovejas en sus manos. Yo demandaré, dice Yahweh, a esos pastores, mis ovejas de sus manos. Y me hace acordar un sueño que el Padre me habló hace ya varios años, 2010, ya casi 9 años, donde yo estaba en una congregación muy grande acá en Argentina y estaba con un pastor que es reconocido, no voy a decir el nombre. Es un ministerio muy grande donde yo serví muchos años. Y hoy en día esta congregación tiene muchos anexos y hay miles de personas que forman parte de esta congregación. Y les voy a contar el sueño, porque Rúa me manda a contarlo. Este pastor viene y me dice: necesito sacarme sangre, me dice el pastor. ¿Pero por qué? Porque tengo una urgencia, necesito sacarme sangre. Entonces, desesperado, busca y encuentra una jeringa. Se clava una jeringa en el brazo. Cuando se clava la jeringa y quiere sacar sangre, revienta una vena y empieza a salir sangre en todo el brazo, en toda la camisa, y empieza como a desesperarse. Y yo también, pues yo le decía: pastor, ¿qué está haciendo? ¿Cómo hago para ayudarlo? Y luego venían otros pastores que estaban ahí a un costado y yo los llamaba para ayudarlo. Y me despierto del sueño. Cuando yo tengo ese sueño, yo le digo al Padre: ¿qué significa este sueño? Porque el pastor yo lo conocía, un pastor muy reconocido acá en Argentina. Y el Padre me dice: yo demandaré la sangre de mis hijos a él. Y cuando él me dijo así, yo ahí entendí de que él quería escapar de esa desesperación por el tema de sacar esa sangre. ¿Y qué significa eso? Quería escapar del juicio de Yahweh. Y el juicio de Yahweh no se escapa a nadie. Y el juicio de Yahweh viene por la casa, por su pueblo. Cuando los juicios caigan, primero va a caer por la casa, por su pueblo. Y este pastor va a tener que rendir cuenta delante de Yahweh. Porque después salieron a luz un montón de cosas que este hombre estaba haciendo mal. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cuando Yahweh habla, su palabra es viva, su palabra es eterna, su palabra permanece para siempre. Por eso Yahweh dice: dejen de apacentarse a sí mismos, libraré a mis ovejas de sus bocas y no comerán más de ellas. Ahora, miren esto que es tremendo, versículo 11. Dice Yahweh: yo mismo, dice Yahweh, buscaré a mis ovejas y cuidaré de ellas. ¿Qué va a hacer Yahweh en este tiempo? Va a buscar a su pueblo que está engañado, que está enfermo, que está manipulado, que está perniquebrada, que está siendo usada. Yahweh los va a sacar de ese lugar. Los va a sacar y los va a restaurar. Y va a llegar a ser ese pueblo que Yahweh quiere. Porque el pueblo de Yahweh no es una iglesia, no es una denominación, no es una institución, no es nada creado por el hombre. Es algo que Él decidió por medio de su Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando Yahweh dice que Él va a restaurar a su pueblo, hoy en día se cumple esta palabra. Y dice: yo lo libraré de todos los lugares donde han estado y se han dispersado en el día nublado y de oscuridad. ¿Ven? Hoy no hay un pueblo Kadosh que marque la diferencia. Hoy no hay una iglesia santa, no hay una novia santa, no hay. Hoy hay todo religión, engaño, mentira, traición. Por eso el Pablo, Yahweh, lo que él va a hacer, Yahweh, es sacar su pueblo, purificarlo, limpiarlo y levantarlo para que brille en medio de la oscuridad.
Entonces dice versículo 13, los sacaré de los pueblos y los reuniré a la tierra prometida, donde allí yo mismo los apacentaré en los montes de Israel. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando el Mesías regrese. Él mismo nos va a dar pastos frescos. ¿Cuáles son esos pastos frescos? Su palabra, su Torá, su verdad. Y se recostarán en el buen pastizal y descansarán y tendrán paz y gozo. Yo anhelo ese día. Anhelo ese día. Porque estoy cansado de ver tanta mentira, tanto engaño, tanta manipulación sobre el pueblo de Yahweh. Y el pueblo de Yahweh está tan ignorante que necesita despertar, necesita salir del engaño. No puede ser que vivan la vida por todo lo que le digan y nunca cuestionen. Y será así lo que dice, y pero ¿por qué esto y por qué lo otro? Y cuando vos preguntás algo, ya te quieren cerrar la boca, te quieren callar. Y eso no está bien. Porque Yahweh siempre en su palabra nos enseña a reflexionar, a pensar. Por eso nos dio una mente, nos dio una razón, nos dio una conciencia. Y dice el versículo 16, buscaré a Yahweh. Buscaré, dice Yahweh, a la perdida y haré volver a la descarriada. Y a la perniquebrada la vendaré, y a las enfermas la sanaré, y a la engordada, la cuidaré. Yo juzgaré entre oveja y oveja. Ustedes, dice Yahweh, ustedes, engordadas, empujaron a un costado las ovejas débiles hasta dispersarlas lejos. Fíjense cómo Yahweh conoce todo, cómo Yahweh sabe todo lo que su pueblo hoy está viviendo. Sabrán que yo soy Yahweh y estoy con ustedes, casa de Israel, porque ustedes son mi pueblo. Ustedes son ovejas mías, porque ustedes son hombres y yo soy su Dios. Entonces vemos que el profeta Ezequiel profetiza una palabra tremenda para el pueblo de Israel, 600 años antes del Mesías. Y hoy es una palabra que hoy el pueblo de Yahweh está viviendo. El pueblo de Yahweh necesita salir de los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos creyentes. Necesita salir de la apostasía, necesita salir del engaño y volver a la senda antigua, volver a la verdad, a las escrituras, volver a Yahweh, al verdadero nombre del Dios de Israel, a volver al Mesías Yahoshua, el Hijo de Yahweh. Tener al Espíritu Santo para conocer la verdad y salir de todo engaño. Entonces, que podamos darnos cuenta dónde estamos congregando, qué mensaje estamos recibiendo. Cuidado, hermanos, los que estudian la palabra de Yahweh en internet. Cuidado, dejen de escuchar a uno, a otro y a otro. Sea judío, pastor, quien sea, cuidado. Porque si no escudriñas las escrituras, vas a tener una ensalada en la cabeza de doctrinas. Cuidado con lo que estudias en el internet, porque en el internet hay de todo. Escudriñá la Biblia, busca la Biblia, busca el Padre, busca el Espíritu Santo y Él te va a mostrar la verdad. Acá no se trata que dice fulano, mengano, sultano o dice Eric. Acá se trata lo que dice la palabra de Yahweh. Entonces es tiempo de salir de la mentira, del engaño. Es tiempo de hacer lo que el Padre nos ha mandado. Así que hasta acá el estudio de esta noche. Salgamos de los falsos profetas, pastores, predicadores. Salgamos de la apostasía. Salgamos de la mentira. No todo lo que dicen en la iglesia es palabra de Yahweh. Cuidado. Cuidado. Oren, busquen, clamen al Padre y Él les va a mostrar la verdad.
Que Yahweh les bendiga. Gracias a cada uno, hermano, que se ha conectado. Ya es tarde acá en Argentina. Que Yahweh les bendiga y que si ha sido de bendición este mensaje, compártalo a otros que quizás necesitan escuchar este mensaje. Damos gracias al Padre por los hermanos acá presentes en Argentina, Buenos Aires, y nos vemos mañana en otro estudio. Vamos a estar estudiando Bereshit capítulo 3, Génesis capítulo 3, donde vamos a ver el pecado de Adán y de Eva. Así que Yahweh te bendiga. Buenas noches. Shalom.